Desafió a su familia por amor. Y lo perdió todo. La casa de los Montero era imponente. Un enorme portón de hierro, jardines perfectamente cuidados y una fachada que reflejaba tradición y poder. La familia había construido su prestigio durante generaciones, con un linaje que jamás había sido mezclado con aquellos que consideraban inferiores. Esa mentalidad se transmitía de padres a hijos como una regla inquebrantable. En esa casa, el respeto no se ganaba con actos de bondad o méritos propios, sino por el apellido, el color de la piel y la pureza de la sangre. Para Álvaro, el hijo mayor de los Montero, estas ideas nunca fueron cuestionadas. Desde niño escuchó a su padre repetir las mismas frases una y otra vez. Recuerda, hijo, la sangre es lo más importante. Nosotros no nos mezclamos con cualquiera. Sí, papá, respondía siempre, con la inocencia de un niño que aún no entendía la carga de esas palabras. Su madre, Sofía, no era diferente. Aunque tenía un tono más dulce, su pensamiento era el mismo. Le enseñó que la elegancia y el prestigio estaban en la familia, en las costumbres, en la historia de quienes venían de su mismo linaje. Álvaro creció en ese mundo cerrado, rodeado de personas que pensaban igual, que rechazaban a los que eran diferentes, a los que venían de otras raíces. Aprendió a mirar con desdén a aquellos que no encajaban en el molde que su familia había establecido como el correcto. Pero la vida, con su ironía cruel y su manera de desafiar creencias, le tenía preparada una prueba que cambiaría su mundo para siempre. Fue en su último año de universidad cuando conoció a Camila. Ella no pertenecía a su círculo, no encajaba en los estándares de su familia. Su piel era más oscura, su apellido no tenía historia de prestigio y su origen era humilde. Pero tenía algo que nadie más tenía, una luz propia, una esencia que desarmaba cualquier prejuicio. Camila no se dejaba intimidar por nadie. Su inteligencia y su determinación la habían llevado a ser una de las mejores estudiantes de su generación y su carácter la hacía destacar en cualquier lugar al que iba. No se preocupaba por etiquetas, por linajes, por las reglas impuestas por gente que nunca la conocería realmente. Desde el primer momento en que la vio, Álvaro sintió algo extraño en su pecho. Algo que iba más allá de la atracción física. Era admiración, respeto, algo prohibido para él. Intentó ignorarlo. Se recordó a sí mismo lo que su padre siempre le decía. Nosotros no nos mezclamos con cualquiera. Pero mientras más la conocía, más difícil se le hacía alejarse. Las conversaciones con ella eran distintas. Con Camila no había máscaras, no había juegos de poder, no había la superficialidad que tanto abundaba en su entorno. Ella hablaba con pasión, con firmeza, con una visión del mundo que chocaba con todo lo que le habían enseñado. ¿De verdad crees que el valor de una persona está en su apellido? Le preguntó un día, mirándolo fijamente. Álvaro no supo qué responder. Hasta ese momento, nunca había cuestionado lo que su familia le enseñó. Pero Camila lo obligaba a hacerlo. Pasaron los meses y lo inevitable sucedió. Se enamoró de ella. No era solo el amor romántico, era algo más profundo. Camila representaba todo lo que él nunca había tenido el valor de ser, libre. Sabía que su familia jamás aceptaría esa relación. Sabía que estaba traicionando la pureza que tanto defendían. Pero por primera vez en su vida, Álvaro no quiso obedecer. Una noche, decidió enfrentar a su padre. Papá, quiero hablar contigo. Su padre, que revisaba unos documentos en su oficina, levantó la vista sin mucho interés. Dime. Estoy enamorado de alguien. El hombre esbozó una leve sonrisa. Bueno, ya era hora. ¿De qué familia es? Álvaro tragó saliva. No es de ninguna familia conocida. El gesto de su padre cambió de inmediato. ¿Cómo que no? Preguntó con dureza. Se llama Camila. Es una de las mejores estudiantes de la universidad, inteligente, trabajadora. ¿Y su origen? Álvaro sintió el peso de la pregunta como una amenaza. No es de nuestro círculo. Hubo un silencio que se sintió eterno. El padre dejó los papeles a un lado y lo miró con una seriedad que nunca antes había visto en él. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí, papá. No. No lo sabes. Porque si lo supieras, no estarías aquí diciéndome semejante disparate. Álvaro sintió la sangre hervir en sus venas. No es un disparate. Es real. La amo. El golpe fue rápido.
Un manotazo en la mesa, un sonido seco que hizo eco en la habitación. No vuelvas a decir eso. Rugió su padre, con una furia que lo hizo retroceder. Su madre apareció en la puerta, preocupada por los gritos. ¿Qué sucede? Tu hijo se ha vuelto loco, dijo el padre con desprecio. Dice que está enamorado de una cualquiera. Sofía lo miró con horror. Álvaro, dime que no es cierto. Es cierto, mamá. Su madre se llevó las manos al pecho, como si acabara de escuchar la peor noticia de su vida. ¿En qué fallamos contigo? Susurró. No fallaron en nada, dijo Álvaro, con la voz temblorosa. Simplemente me enseñaron cosas que no son ciertas. La frase fue como una daga en el orgullo de su padre. Si sigues con esto, dejarás de ser mi hijo. Álvaro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su madre sollozó, su padre lo miraba con desprecio, y en ese momento entendió que su amor por Camila no solo era una elección, era una guerra. Pero en el fondo, sabía que la batalla más difícil aún no había comenzado. La noche en la que Álvaro desafió a su familia fue el principio de su caída. Durante toda su vida había seguido las reglas, había sido el hijo ejemplar, el heredero perfecto. Pero ahora, a los ojos de su padre, era una vergüenza. Esa misma noche, cuando subió a su habitación, su madre lo siguió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el rostro marcado por la angustia. Álvaro, por favor, dime que vas a recapacitar. Él la miró con tristeza. Mamá, ¿por qué es tan difícil para ustedes aceptar que me enamoré? Porque ella no es como nosotros, susurró, con la voz quebrada. Porque esto no es lo que soñamos para ti. ¿Y qué soñaron? ¿Que me casara con una mujer sin amor solo porque su apellido es correcto? Su madre no respondió. Camila es la mejor persona que he conocido. No voy a dejarla. Sofía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Entonces, Álvaro, murmuró con voz temblorosa, tendrás que hacerlo sin nosotros. Las palabras le cayeron como una losa en el pecho. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, su padre ni siquiera lo miró. En la mesa, el silencio era una sentencia. Nosotros ya no tenemos un hijo, dijo su padre de repente, sin levantar la vista. Su madre soltó el tenedor y apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de la conversación. Álvaro sintió que el aire se volvía denso. ¿Eso significa que me están echando? No, dijo su padre con frialdad. Significa que si sigues con esto, no vuelvas a cruzar esa puerta. El mundo se redujo a esa simple elección. Durante toda su vida, Álvaro había sido parte de los Montero. Había crecido con privilegios, con la certeza de que siempre tendría un hogar, un respaldo, una familia que lo sostendría. Pero ahora, por primera vez, estaba solo. Caminó hasta la universidad con el corazón hecho trizas. Cuando vio a Camila, la abrazó con desesperación, como si quisiera aferrarse a ella para no derrumbarse. ¿Qué pasa?, preguntó ella, preocupada. Él la miró a los ojos. Me han desheredado. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Álvaro. No me arrepiento, interrumpió él. No puedo arrepentirme de amarte. Ella sostuvo su rostro entre sus manos, con una mezcla de amor y tristeza. No quería que pasaras por esto. Lo sabía desde el principio, respondió él. Pero no creí que dolería tanto. Los días siguientes fueron un infierno. Su padre cortó todas sus tarjetas, su madre dejó de contestarle el teléfono, su casa dejó de ser su hogar. Tuvo que buscar un trabajo para poder mantenerse, algo que nunca antes había tenido que hacer. Pasó de una vida de lujos a compartir un pequeño apartamento con otro estudiante, a contar cada centavo, a aprender lo que significaba ganarse el pan con sus propias manos. Camila estuvo a su lado todo el tiempo. No te preocupes, le decía, mientras compartían una cena sencilla. Saldrás adelante. Pero el peso del rechazo de su familia lo consumía. Un día, mientras trabajaba como mesero en un restaurante, vio a su madre entrar con unas amigas. En cuanto lo vio, su rostro se puso pálido. Álvaro sintió una punzada en el pecho. Se acercó con la bandeja en mano, pero ella ni siquiera lo miró. Señora Montero, ¿quiere algo más?, preguntó un mesero a su lado. No, susurró ella.
nada más. Y se fue sin siquiera despedirse. Esa noche, Álvaro lloró como nunca. Camila, no sé si puedo más, confesó, con la voz rota. No sé si vale la pena. Ella lo abrazó con fuerza. Tú vales la pena, Álvaro. Aunque tu familia no lo vea, aunque el mundo entero te rechace. Pero él sentía que se estaba desmoronando. Los meses pasaron y la presión aumentó. Las cuentas se acumulaban, los recuerdos de su antigua vida lo atormentaban, y el miedo de no ser suficiente lo consumía. Camila intentaba animarlo, pero la sombra del pasado era demasiado grande. Hasta que un día, él simplemente explotó. No puedo más, Camila. Gritó, con frustración. No puedo seguir fingiendo que esto no me duele. Ella lo miró, dolida. Álvaro. Perdí todo por ti. El silencio fue brutal. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Eso piensas? No lo sé, susurró él, llevándose las manos a la cabeza. No sé qué pensar. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Si te quedaste solo por mí, entonces me equivoqué en quedarme contigo. Álvaro la miró con desesperación. Camila, yo no quise decir eso. Pero ella ya había dado un paso atrás. Si en verdad me amas, deberías saber que esto no se trata de lo que perdiste. Se trata de lo que decidiste. Y con el corazón destrozado, Camila se fue. Álvaro sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Esta vez, estaba completamente solo. Los días después de la partida de Camila fueron un tormento. Álvaro despertaba cada mañana sintiendo que una parte de él había desaparecido, como si el peso de su decisión hubiera caído sobre su pecho con toda su fuerza. Había perdido a su familia. Ahora había perdido también a la mujer que amaba. El apartamento donde vivía se sentía vacío, aunque estuviera lleno de ruido de la calle. Los días pasaban y la rutina de trabajar para pagar sus cuentas lo consumía. Lo que antes parecía una lucha noble por amor ahora se sentía como un castigo sin fin. No tenía a nadie. No tenía a dónde ir. Una noche, después de su turno en el restaurante, caminó sin rumbo. El viento frío le golpeaba el rostro, pero no le importaba. Su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba si su madre alguna vez lo extrañaba, si su padre seguía sintiendo odio por él, si Camila todavía lo recordaba. Se detuvo frente a un parque donde solía caminar con ella. Recordó las risas, las charlas interminables, la manera en que ella lo miraba, como si viera en él algo que ni siquiera él sabía que tenía. Ahora, solo quedaba el silencio. Cuando llegó a casa, encontró su teléfono lleno de llamadas perdidas. Su corazón se aceleró al ver el nombre en pantalla, su madre. Llamó de inmediato. Mamá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Álvaro, su voz sonó temblorosa, como si le costara pronunciar su nombre. Tu padre está en el hospital. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué pasó? Tuvo un ataque al corazón. Los médicos no saben si va a salir de esta. No lo pensó dos veces. Tomó su chaqueta y salió corriendo. Cuando llegó al hospital, su madre estaba sentada en la sala de espera. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro reflejaba angustia y miedo. Cuando lo vio, su expresión cambió. Durante un momento, pareció dudar si debía abrazarlo o ignorarlo, pero finalmente, bajó la mirada. Gracias por venir, dijo en un susurro. Álvaro asintió. ¿Cómo está? En cirugía. No sabemos nada aún. Se sentó a su lado y por primera vez en meses, compartieron un silencio que no estaba lleno de odio, sino de preocupación. Las horas pasaron lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, un doctor salió y se acercó a ellos. La cirugía fue un éxito, pero la recuperación será larga. Tendrá que hacer cambios drásticos en su vida. Su madre asintió, aliviada. Cuando pudieron verlo, Álvaro sintió un nudo en la garganta. Su padre, el hombre fuerte, imponente, ahora parecía frágil, vulnerable. Había perdido peso, su piel estaba pálida, y por primera vez, lo vio como lo que era, un hombre con miedo a perderlo todo. Cuando su padre abrió los ojos y lo vio, su rostro se endureció. No esperaba verte aquí. Mamá me llamó.
Hubo un largo silencio. No quiero tu lástima. No estoy aquí por lástima, papá. El hombre lo miró con cansancio. ¿Sigues con ella? Álvaro bajó la mirada. No. Su padre suspiró. Entonces, al menos hiciste algo bien. Esa frase fue un golpe en el pecho. Su padre seguía sin aceptar nada, seguía creyendo que todo era una simple equivocación que él, con su sabiduría, podía corregir. Álvaro se levantó. Me alegra que estés bien, pero no vine aquí para discutir. Cuando salió de la habitación, su madre lo siguió. Álvaro, por favor, espera. Él se detuvo, pero no la miró. ¿Por qué me llamaste, mamá? Porque eres mi hijo, dijo ella, con la voz entrecortada. Porque aunque me duela lo que pasó, no puedo borrar lo que siento por ti. Por primera vez, Álvaro sintió que su madre hablaba con sinceridad. Papá no cambiará, susurró él. Lo sé. Pero eso no significa que yo no pueda hacerlo. Álvaro la miró y vio algo que no había visto antes en ella, culpa. Nunca debimos abandonarte así, admitió ella, con lágrimas en los ojos. Pensamos que te haríamos entrar en razón, pero solo logramos alejarte más. Él sintió que algo dentro de él se rompía. Mamá. Ella lo abrazó. Por primera vez en meses, sintió el calor de su hogar. Pero aún había un vacío en su interior, un dolor que no se iba. Porque aunque su madre lo había aceptado de nuevo, la persona que realmente quería a su lado ya no estaba. Álvaro regresó a su apartamento con el corazón pesado. Su madre lo había abrazado, le había dicho que lo extrañaba, que nunca debió abandonarlo. Pero el dolor seguía ahí. Su padre estaba vivo, pero no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre orgulloso que no aceptaba haber perdido el control sobre su hijo. Y lo peor de todo es que, a pesar de haber recuperado a su madre, la ausencia de Camila lo seguía consumiendo. Pasaron semanas. Su madre lo llamaba todos los días, intentando reconstruir lo que se había roto entre ellos. Al principio, Álvaro la escuchaba con resentimiento, con la sensación de que era demasiado tarde, de que los meses de rechazo no podían borrarse con unas pocas palabras amables. Pero poco a poco, su corazón comenzó a ablandarse. Un día, su madre lo invitó a cenar. Papá quiere verte, dijo, con cautela. Álvaro sintió su pecho tensarse. No quiero hablar con él. Solo escúchalo. Dudó, pero aceptó. Cuando llegó a la casa de su infancia, todo le pareció más pequeño. Los muebles, el comedor, el pasillo que tantas veces recorrió de niño. Su padre estaba sentado en su sillón, más delgado, más cansado. Cuando Álvaro entró, lo miró con una expresión que no supo descifrar. Siéntate, dijo su padre. Álvaro obedeció, pero mantuvo la distancia. Hubo un largo silencio antes de que el hombre hablara. No voy a pedirte perdón. Álvaro sonrió con amargura. No esperaba que lo hicieras. Pero quiero que sepas algo, continuó su padre. Cuando estuve en el hospital, pensé en muchas cosas. El hombre entrelazó sus manos, mirando la mesa con seriedad. Pensé en lo que significa la familia. Pensé en ti. Álvaro sintió que su corazón latía con más fuerza. Y me di cuenta de que si muriera hoy, moriría sin mi hijo. El silencio fue abrumador. No entiendo, susurró Álvaro. Su padre lo miró a los ojos. No voy a decir que estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pero tampoco quiero seguir viviendo como si no tuvieras derecho a tomar tus propias decisiones. Álvaro sintió que algo en su interior se rompía. ¿Eso significa que me aceptas? Significa que no quiero perderte, dijo su padre, con esfuerzo. Y si eso implica aceptar lo que no entiendo, supongo que tendré que aprender a hacerlo. Álvaro bajó la mirada. No era un perdón. No era un cambio de mentalidad inmediato. Pero era un comienzo. Cuando salió de la casa esa noche, sintió que un peso enorme había desaparecido de sus hombros. Pero aún había algo que no podía ignorar. Camila. Se preguntó si ella lo recordaba con la misma tristeza con la que él la recordaba. Si su ausencia la había dolido tanto como a él. Se quedó despierto toda la noche pensando en ella. Al día siguiente, tomó una decisión. Fue a buscarla.
Cuando llegó a la cafetería donde solían pasar horas hablando, su corazón latía con fuerza. Camila estaba allí, sentada junto a la ventana, leyendo un libro. Cuando lo vio, sus ojos se agrandaron. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, ella cerró el libro y se levantó. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. Álvaro respiró hondo. «Vine a decirte que lo siento». Ella bajó la mirada. «¿Por qué ahora?». «Porque antes estaba roto», admitió. «Y no supe cómo sostener todo lo que estaba perdiendo». Camila lo miró con una tristeza profunda. «No puedo volver a pasar por lo mismo, Álvaro». «No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo», dijo él, con sinceridad. «Solo quiero que sepas que te amo». Ella parpadeó, sorprendida. «Siempre te amé», continuó él, «pero tenía tanto miedo de perderlo todo que no vi que lo único que realmente importaba era estar contigo». Camila se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. «Álvaro. Solo quiero saber una cosa», dijo él, dando un paso hacia ella. «¿Todavía me amas?». Ella lo miró fijamente. El silencio se hizo eterno. Y entonces, finalmente, Camila sonrió. «Siempre te amé». Él sintió que el aire volvía a sus pulmones. Ella lo abrazó. Y en ese momento, supo que, aunque había perdido muchas cosas en el camino, al final, había encontrado lo que realmente importaba.